18 a 19. Vamos a pasar a agosto todo. Ya, chiquillos, empezamos. Ustedes mandan, así que ustedes me dicen. La universidad les pertenece por este pedido, así que están absolutamente en poder de echarme si es que se aburren y todo lo que quieran hacer conmigo en ese sentido, por lo menos. Me pidieron que hiciera una charla sobre lo que es el urbanismo en Chile, tratando de enfocarlo un poco hacia lo que son los movimientos sociales y en particular sobre lo que es la educación. Es difícil empujarlo para allá desde el principio, así que vamos a hacer, yo propuse hacer 3 cátedras. Esta sería la primera, que es más histórica. Vamos a tratar de hacer un levantamiento desde el periodo de conquista hasta el año 30 más o menos, que es cuando, en mi hipótesis por lo menos, se inicia el proceso de urbanismo en Chile, se funda como disciplina. Vamos a tratar de hacer un levantamiento de por qué se funda la disciplina del urbanismo. Y ese por qué, desde mi perspectiva, viene influido muy fuertemente por este librito de Gabriel Salazar que se llama Historia de la acumulación capitalista en Chile, un libro muy interesante que se ve como muy profundizado en su última obra, la enervante levedad de la clase política civil chilena, creo que así es el nombre, es bien largo el nombre. Es un libro de 1000 páginas, estoy en la página 100, así que me falta mucho, pero se profundiza mucho y desde diversas aproximaciones lo que se dice acá como un poco en esbozo. Y mi perspectiva, yo soy arquitecto, mi perspectiva desde la arquitectura, desde la planificación y del urbanismo hacia este libro es totalmente territorial. Yo creo que el proceso de acumulación capitalista hoy en día en Chile está absolutamente perpetuado gracias a los procesos de desarrollo urbano y de urbanización y desde ese punto de vista es bastante difícil de romper porque es un ciclo que lleva con una inercia de ya unos 100 años, entonces es bien complejo y es bueno entenderlo. Cuando uno, un poco para ir situando lo que va a ser las 3 cátedras, ¿cierto? Está medio pegado el computador, pero cuando uno habla como de urbanismo en neoliberal en Santiago, particularmente yo estudio el caso de Santiago es mi obsesión, por decirlo así. Cuando uno habla de neoliberalismo urbano en Santiago, quizá uno se imagina esto, ¿cierto? Lo que es el Costanera Center, o sea, como un edificio de 300 metros de altura es capaz de instalarse en el punto intermedio entre Vitacura, Providencia y Las Condes. O sea, como se podría decir, como desde el punto de vista financiero, el mejor lugar para ubicar un edificio en altura era ese. Y ahí se ubicó, y hizo lo que quiso, y bueno, todavía está desocupado, que es muy interesante también. Y puso un shopping mall en esa esquina y bueno, y no quería hacer ninguna mitigación vial. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pero también cómo llegamos a esto, cómo llegamos a un proceso de transformación del transporte público como Transantiago, en el cual también se genera una metodología neoliberal en la privatización o en el fortalecimiento de la privatización de los sistemas de transporte público, sin importar lo que pasa con la gente. Bueno, ahí vemos un ejemplo de cómo la policía ha tenido que reprimir en algunos casos, porque eso era más bien al principio de lo que era el proceso de implementación del Transantiago, donde la policía tenía que entrar a reprimir lo que era la masa de gente que lo único que quería era subirse a la micro para irse para la casa. Era bastante llamativo, como pasa también en este urbanismo neoliberal, este tipo de eventos donde tenemos la Catedral de Castro, un edificio en madera único en el mundo, por su altura, por la envergadura, y al lado tenemos el Mall de Castro, un edificio espantoso que de alguna manera, similar a lo que pasa con Costanera Center, llega y se ubica allá y nadie le dice nada, ¿cierto? O sea, bueno, mucha gente no le dijo nada y por eso se logró instalar. Pero también caemos en esto, ¿cierto? El control de la basura. El urbanismo es también eso, es también el mejorar la calidad de vida de las ciudades donde vive la gente, y de alguna manera nosotros en Santiago hace poco estuvimos viendo estos escenarios también, donde la crisis de la basura y la gestión del urbano a partir de los servicios, como es los recolectores de basura, genera un colapso. Y también, en un país como el nuestro, sísmico históricamente, con catástrofes naturales y lleno de problemas desde el punto de vista de la reducción de riesgo, nunca hemos hecho reducción de riesgo, nunca hemos hecho eso. Hemos preferido reconstruir antes de prevenir, lo cual, a mi forma de ver también, es bastante neoliberal. O sea, prefiero que se destruya todo porque eso implica que yo invierto de nuevo en construir y vendo en construir y el Estado me paga por construir, entonces yo estoy en un ciclo constante de ganar plata, ¿cierto? Es bastante conveniente desde el punto de vista del negocio, bastante poco conveniente desde el punto de vista de la ciudadanía.
Y en eso, por eso me ha interesado mucho también la lectura que hace Salazar, que es una lectura desde abajo, ¿cierto? Toda esta metodología de la historia social, de levantar lo que es la opinión popular en torno a la relevancia histórica de los hechos. Y bueno, y finalmente, ¿por qué nosotros tenemos ciudades con tanta pobreza? ¿Por qué la pobreza todavía existe? Si se supone que somos un país dentro de Latinoamérica el más desarrollado, según algunas cifras medias mentirosas. ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Por qué esto se reproduce? ¿Por qué esto sigue pasando? Y ahí empezamos a hacer conexiones con todo lo anterior, ¿cierto? Somos capaces de levantar una torre de 300 metros, pero no somos capaces de superar la pobreza, somos capaces de generar un nuevo transporte público, pero no somos capaces de hacer que ese transporte público llegue a estas áreas. Empezamos a encadenar, ¿cierto?, el proceso. Y todo ese proceso, según mi perspectiva por lo menos, está asociado y amarrado a través de los modelos de desarrollo urbano, en este caso un modelo de desarrollo neoliberal. Capitalista históricamente, neoliberal hoy en día, pero siempre con ese ciclo de privilegiar la inversión privada por sobre el bien común. Y hoy día tenemos, por suerte, esto, que es una reocupación de las calles por los movimientos sociales en demanda de, por decirlo así, otro modelo, como lo han planteado algunos autores, como Alberto Mayor, entre otros, pero más que eso, una demanda por justicia social, siento yo que es como por un país más justo, de una u otra manera, o más equitativo. Ya sea a través de la educación, de los recursos naturales, del trabajo, de la igualdad de derechos entre personas del mismo sexo, todo lo que ha sacado gente a la calle, incluso la marihuana hace poco, todo lo que ha sacado la gente a la calle en busca de igualdad aporta a resignificar lo que es una ciudad que históricamente ha sido controlada y diseñada y desarrollada desde la perspectiva oligárquica. Hoy en día estos procesos de impugnación pública empiezan a revitalizar de nuevo lo que son las ciudades chilenas desde una perspectiva más popular, ¿cierto? Entonces empezamos a ver una pregunta bastante elemental, muy general, que es ¿por qué el problema de las ciudades chilenas no ha sido resuelto? Es una pregunta que parece súper amplia, pero en el fondo uno debería ya tener una respuesta después de por lo menos 500 años de desarrollo de ciudades en Chile. Sin embargo, no lo hay aún, o nadie lo ha querido responder, nadie se ha querido meter a responder eso, y eso en parte ocurre porque la planificación hoy en día hace que el mercado sea el todopoderoso y omnipresente en todo lo que sea desarrollo de la ciudad. Está en todas las áreas, desde el desarrollo de una instalación de un basurero hasta la producción de un transporte público o la instalación de vivienda. Entonces el mercado es el que decide, el Estado históricamente, como lo ha hecho por lo menos en los últimos 100 años, el que se encarga de facilitar el negocio, de hacer que estas cosas fluyan, de que esto de una u otra manera tenga viabilidad, por decirlo así. Y finalmente nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil, recibimos, ¿cierto? Solamente estamos de receptores de proyectos buenos y malos, por decirlo así, o más o menos también. Entonces, como para orientar un poco lo que serán estas tres cátedras, esta siendo la primera, vamos a tener esta que es, como les decía, un poquito más histórica, que es el origen oligárquico del urbanismo chileno. Después vamos a pasar en la siguiente cátedra a una transición hacia el urbanismo neoliberal, que es todo el periodo entre 1930 y el año 79, que es cuando se promulga la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en la cual el suelo es liberado, se permite, se declara que el suelo es un bien no escaso, con lo cual se empiezan a hacer transacciones mucho más ágiles desde el punto de vista del mercado. Y finalmente la última cátedra es un poco más propositiva, voy a hablar menos yo, vamos a hablar un poco más todos, que es una hipótesis de profanación del neoliberalismo y hace una teoría urbana popular, que es como una idea que está un poco dando vuelta y que surge también mucho de la interpretación mía que hago de lo que desarrolla Salazar. Esto quizás los compañeros de la clase de planificación ya lo saben, pero es parte de mi propia ontología. Yo estoy estudiando a Henri Lefebvre, que es un filósofo, sociólogo, intelectual francés de los años 60, 70, particularmente su obra más prolífica está en los 70. Él desarrolla una teoría de la producción del espacio. Él dice que el espacio es lo que determina más o menos la identidad, es donde se expresan todas las relaciones sociales, porque el espacio es una consecuencia. El espacio, entendamos el espacio no como, astrofísicamente, sino que el espacio construido, esto, ¿cierto? Para él el espacio es una representación de una época, es una forma en que las relaciones sociales dieron forma a los lugares, a los espacios físicos, a la ciudad, por ejemplo. Por lo tanto, entender la ciudad es entender la sociedad en donde se desarrolló la ciudad, y a la vez reformular y transformar los modos de producir la ciudad es también transformar la ciudad y transformar la sociedad.
Entonces, claro, por eso es esta idea de esta historia que cruza a través de diferentes etapas de este modo de producir la ciudad, ¿cierto? O del espacio en general. Hablamos del espacio, hablamos del territorio, porque, por ejemplo, en Chile al principio no había muchas ciudades, sino que había más producción de territorio, a través de la hacienda, a través de los feudos, etc. Entonces, tiene tres patitas, por decirlo así, este triángulo, que es el espacio representativo, que son como las ideas de ciudad, como los fundamentos detrás de ese espacio que se está construyendo, las prácticas cotidianas, que es cómo usamos la ciudad, cómo la ciudad se vive, cómo se produce, cómo se genera el comercio, por ejemplo, cómo se genera la cultura, etc. Y las representaciones del espacio, que tiene que ver con, bueno, aquí dice mapas, planos, modelos, diseños, pero en realidad tiene que ver con cómo se piensa el espacio para luego ejecutarse, cómo se va ejecutando ese espacio para ser finalmente construido. Entonces vamos a partir con esto, que es hay como 5 periodos principales en los que se ha dividido, esta descripción de cómo se origina el capitalismo, el urbanismo, digámoslo, oligárquico capitalista de los años 30, cómo surge el urbanismo como disciplina. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe nomás, para no parecer loro. La primera etapa sería una instalación territorial en busca de una empresa productiva apropiada. Esto es principalmente la llegada de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Donde genera una primera instancia de planificación o un protourbanismo, digámoslo así, que es la optimización de la tierra encontrada no solamente para distribuirla entre sus huestes, sino que también para empezar a explotarla, ¿cierto? O sea, el primer gesto fundacional de la ciudad de Santiago es la división del terreno para la explotación comercial. Y eso es lo que hace un poco con la división de las manzanas según las leyes de las Indias, ¿cierto? E incluso, no es solamente esa división para explotar el territorio lo que caracteriza ese momento, sino que eso viene dado desde las leyes de Indias que apuntan ya a un modelo segregativo, que es los solares han de ser repartidos según la calidad de las personas. Es decir, el primer gesto fundacional, que es por decirlo así, tenemos aquí lo que es hoy Plaza de Armas, Cerro Santa Lucía, Huelén, La Cañada, el río Mapocho, este triángulo fundacional, que es lo que nosotros los urbanistas hablamos de un triángulo fundacional en este espacio, tenía una lógica de dividir, ¿cierto? De separar a las huestes, de separar a los que eran colonos, de los que eran indios, de los que eran, o de los que eran esclavos, en el fondo también, ¿cierto? Entonces, en esta lógica constante, inicial y fundamental de la ciudad chilena, se inicia con la segregación. La segregación estuvo siempre. Nadie dice que eso quiera decir que tenga que estar siempre, pero estuvo siempre presente y nunca fuimos capaces los chilenos por lo menos de transformarla hasta ahora, de erradicarla. Entonces, algunas acciones de ordenamiento de este nuevo territorio, este Chile, este territorio en proceso de conquista y de colonización, era la distribución de tierra entre colonos mediante el trazado de la ley de India. Bueno, la ley de India, me imagino que algunos de ustedes ya han tenido acceso a ella, es bastante más extensa de la cita que yo muestro ahí, pero más o menos apunta a la idea de cómo operar sobre un nuevo territorio. La ley de India, a mi forma de interpretar por lo menos, es totalmente una ley de ordenamiento territorial, es una ley de distribución de la tierra y de división, planificación y gestión del territorio. Es lo que hoy día sería un plan regulador metropolitano, un plan regulador comunal, etc. La organización militarizada del espacio, que eso es también algo que está muy presente en la ciudad chilena, que es esta idea de defender, ¿cierto? De defender los símbolos, de generar circuitos de protección para, en este caso, los colonos, para hoy en día, por ejemplo, la élite, ¿cierto? Donde es muy difícil, desde el punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de la invasión hoy en día, por ejemplo, es muy difícil para una persona que no tiene altos ingresos irse a vivir a la dehesa. A eso también es un mecanismo de defensa hoy en día. Pero eso ha ido mutando con el tiempo, la organización militarizada fue la primera forma de defensa. Y bueno, por eso también la localización en este espacio tan estratégico, ¿cierto? El río, rodeado de un río, de una cañada y también de un cerro en altura que permitía la defensa. Y bueno, la división de lo que ya hablábamos, que es un proceso de... No sé si están familiarizados con el proceso de gentrificación. ¿Lo conocen? La gentrificación es el desplazamiento de un grupo de ciudadanos por otro grupo de ciudadanos que tiene mayor poder adquisitivo, eso más o menos. Se habla también en la teoría de la gentrificación, que es bastante contemporánea, por decirlo así, digamos unos 50 años, que es la expulsión, eso es lo que les dije yo en mi forma de entenderlo. Hay otra forma de entenderlo que es que la expulsión
de un grupo de individuos que no está que no está dándole productividad a un territorio, es reemplazado por otro grupo de individuos que sí le dará productividad al territorio. Es una mirada un poquito más, digámoslo así, neoliberal de la idea de gentrificación, ¿cierto? El hecho de que tengo que moverte porque tú no estás sacándole provecho al territorio. Bueno, eso hicieron más o menos los españoles con los indios en el Valle de Santiago. Los desplazaron porque, según su percepción, no estaban siendo productivos en una tierra que era agrícolamente eficiente. Y bueno, en este proceso de conquista aparece algo muy interesante, que es la resistencia, ¿cierto? La resistencia del pueblo mapuche que es originariamente, quizás dentro de este territorio nacional, lo más vinculado a lo que es la tierra. La tierra es la cultura del pueblo mapuche, por lo tanto, el que llegara un grupo de personas a desplazar, a intentar esta gentrificación, era aberrante. Y bueno, en el año 1598 se produce el desastre de Curalaba, en el fondo, donde en el fondo el pueblo mapuche instala una soberanía territorial, o sea, determina que el territorio, hasta donde ellos determinan, es de ellos, y no puede nadie meterse ahí. Y eso se lo dejan bastante claro a los colonos. Entonces se produce esta disputa de lo sagrado contra lo productivo, ¿cierto? Y gana lo sagrado, que es quizás lo más interesante. Y así será durante mucho tiempo. Después pasamos a una segunda etapa. Quiero aclarar esa primera etapa, ¿cierto? De que estamos en un proceso muy iniciático, muy de fundaciones, de distribuir parcelas, de hacer como que todas las huestes tengan la posibilidad de producir. Se empieza a generar ya el proceso de mestizaje, se empieza a generar, por decirlo así, una emergente clase criolla. Es un proceso bien lento aún. Todavía no se instala nada y aparece este segundo periodo, que es la distribución territorial por clases como génesis oligárquica, que es donde se empieza a consolidar, por decirlo así, una idea, digámoslo así, de acumular capital en el territorio nacional. No se logra, pero se intenta hacer, y aparece un modelo de explotación del territorio que es la hacienda, la estancia, en este caso particularmente. Por lo tanto, la actividad productiva sobre el territorio sale de la ciudad, no está concentrada ni en Santiago, ni en Concepción, ni en Valparaíso, sino que está fuera, en las actividades principalmente vinculadas a lo que es la ganadería y la agricultura, ¿cierto? Y también, bueno, los ciclos auríferos que en algún momento fueron importantes en Chile. Aquí voy a hacer una cita a Salazar, que es bastante decidora del periodo. Dice: de la primitiva empresa valdiviana surgió primero, frenético, el lavador de arenas auríferas. Bloqueado emergió de aquella más tranquila la empresa estanciera, pero esta a corto plazo engendró dos hijos diferentes, y esto es súper importante: el embotellado patrón colonial, que producía cebo, y el extravertido mercader del cebo. Este último, una especie de Caín que fue expoliando poco a poco a su hermano Abel, es decir, el mercader del cebo fue como, de una u otra manera, destruyendo el negocio del patrón colonial, lo fue socavando, fue a través porque el mercader del cebo tuvo mucha productividad, mucha eficiencia en la productividad sobre el terreno, no así el patrón colonial, que tuvo mucho más dificultades, principalmente en obtener mano de obra. Por lo tanto, este mercader del cebo fue creciendo, mientras el otro, digamos así, como lo plantea Salazar, su hermano, el patrón colonial, no lograba crecer, no lograba el salto de crecimiento. Y ahí se produce una primera diferenciación de clase. Por lo menos sí lo plantea Salazar, y yo creo que es bastante interesante su planteamiento. Entre la misma emergente oligarquía se produce una disputa por la productividad. Y esto dependía mucho de la forma en que se estaba explotando en los territorios. El conflicto entre la función mercantil financiera y la función propiamente productiva implicó que, para desarrollarse acumulativamente, la empresa valdiviana tuvo que desdoblarse y volverse contra sí misma. Y ahí quisiera yo no sé si conocen ustedes a David Harvey, me parece que la mayoría algo cacha de David Harvey, que él trae un poco al problema urbano, o resignifica en el problema urbano todo lo que es la teoría de Marx sobre este proceso de autodestrucción del capitalismo, ¿cierto? Como el capitalismo, en su afán de crecer ilimitadamente, es capaz de autodestruirse. El problema es que al autodestruirse también es capaz de autorregenerarse. Y en los procesos de autodestrucción es donde, por decirlo así, mantiene la escasez. Se mantiene un proceso de escasez, pero se mantiene un proceso de explotación máxima y de búsqueda de plusvalía total en lo que es inversión casi mínima o cero, lo más cercano a cero posible
en cuanto a inversión y maximización de ganancias. Es muy interesante lo que pasa en este periodo, tan inicialmente, incluso antes de las definiciones de las ideas capitalistas o del modelo capitalista de Adam Smith, aparece en Chile un proceso de autodestrucción entre una misma clase social, o sea, por la lucha por el capital. Entonces, como síntesis en cuanto a las acciones de ordenamiento que se generan, una dispersión en el territorio de colonos y criollos en busca de sacar productividad de la tierra. Ya sabemos que esa dispersión era controlada un poco por el pueblo mapuche, o sea, los españoles llegaban hasta cierto lugar nada más, los colonos también y los criollos también, hasta donde ellos permitían no se podía pasar, etc. Entonces el territorio estaba un poco constriñido, digámoslo así. Aparece la estancia como una tipología empresarial predominante. La estancia estará durante gran parte de este proceso de investigación que estamos desarrollando sobre una tipología de mini ciudad en donde hay un rey, ¿cierto?, que es el patrón. Y este fenómeno microfeudal llegará en Chile, estará hasta más o menos el siglo XIX. Es bastante avanzado lo que llega a estar, siendo un modelo que en el fondo en el mundo fue sacado un poquito mucho antes que el siglo XIX. Y bueno, lo que hablaba del tema de la guerra Arauco confina un poco el territorio. Y aquí está el modelo de estancia. Me costó muchísimo encontrar un diagrama mostrable de una estancia en Chile, no encontré, de hecho encontré mapas muy generales. Este es en Argentina, pero más o menos muestra el ordenamiento, ¿cierto? Esta idea de los pasillos para controlar lo que se hace en los centros de todo espacio. Las formas de control, que es muy presente en lo que es la planificación territorial. El urbanismo es control. El urbanismo lo que busca es controlar, no busca liberar, busca controlar siempre lo que son las fuerzas que se están moviendo dentro de la ciudad o dentro del territorio, y en este caso la estancia era muy eficiente en controlar lo que estaba dentro. Ahora, no era muy buena y no era muy eficiente en controlar lo que pasaba hacia sus límites, ¿cierto? Porque estas estancias tenían terrenos bastante amplios en donde se les metía gente, se les invadía, se les quitaba terreno, se les robaban cosas, etc. Pero dentro de lo que es el espacio construido, ellos eran muy buenos en este tema de controlar, en una lógica bastante feudal, ¿cierto? No hay sorpresa en decirlo así. Y ahora pasamos a otro ciclo, que es toda esta producción de la estancia y de una inicial minería incipiente, por decirlo así, empieza a instalarse a nivel mundial a través de la circulación de los capitales, a través de la exportación, ¿cierto? Entonces, acá hay un mapa de lo que era Chile, ¿cierto? Como que Chile tiene casi que puras flechas que salen para afuera del territorio. O sea, como que puro exporta, y manda, y traía muy pocas cosas en general. Y sus formas de envío eran, bueno, principalmente a Lima y a Buenos Aires, para que de Buenos Aires saltara a Europa y para que de Lima saltara después hacia el mercado norteamericano, etc. Entonces, se producen unos mecanismos de circulación de capital que son básicamente extractivos y exportadores, ¿cierto? Dentro de este proceso extractivo hay un momento en la historia de Chile que se empieza, por decirlo así, a institucionalizar estas formas de controlar el territorio y controlar quién hace qué en el territorio. Y en ese proceso de control, de legislación, si queremos llamarlo así, o de normalización, que hay ciudadanos o, digámoslo así, personas en Chile que quedan excluidas de este sistema, a los cuales se les llama vagabundos. Yo imagino que ustedes saben mucho mejor las historias, porque yo solamente soy un profesor que le toca hacer clases en una escuela de historia, pero esto es lo que me llamó muchísimo la atención, no esto, sino que el hecho de que estos vagabundos estaban en un proceso de que no tenían territorio, no tenían propiedad, límites, ¿cierto? Ellos vagaban por Chile, por decirlo así, y empezaron a desarrollar un proceso muy interesante, a mi forma de ver, por lo menos de infiltración en las áreas donde el colono no era capaz de entrar, principalmente en las áreas de los territorios de los pueblos originarios, ¿cierto? Ellos empezaron a trabajar y a desarrollar la tierra bajo una lógica de pueblo originario, es decir, sin límites, sin límites, sin linderos, en el fondo sin delimitación del terreno, moviéndose de una forma un poco más nómade, si se quiere llamar así, e infiltrándose para generar un fenómeno que es, que Salazar lo llama un capitalismo microscópico,
¿cierto? Que es, en el fondo, desarrollar lo mínimo que yo necesito para subsistir. O sea, para comer y para eventualmente vender algo, yo voy a necesitar o sembrar la tierra o eventualmente ir a robar algo a la ciudad y traérmelo. Entonces, empieza todo un proceso que a mi forma de ver, una impugnación del territorio que de una u otra manera podría ser un antepasado de lo que son las tomas a mediados del siglo XX. Empieza a generarse un proceso popular de identificación con estas prácticas de usar el territorio. No de apropiarse, no de generar una idea de propiedad sobre el territorio. ¿Se entiende la diferencia, cierto? No está la búsqueda de la propiedad privada, sino que está, por el contrario, la búsqueda del bien colectivo a través de la búsqueda, a través casi de la caza de estos bienes necesarios para la subsistencia. Aquí hay una cita que es bien bonita de Salazar, dice: de este modo, desde el río Tolten al río Huasco, desde la cordillera de los Andes a la de la costa, la masa marginal de mestizos, vagabundos y criollos pobres recolonizaron el territorio, corrieron la frontera minera hacia el norte, la agroganadera hacia el sur, intensificaron la explotación de los valles centrales y los suburbios chimbescos de las ciudades principales, penetrando en todos los poros vacíos dejados por la sociedad de conquista. Y eso es bien interesante, esos poros, ¿cierto? Esos como vacíos legales, por decirlo así, en donde la conquista no era capaz de llegar, ellos se infiltraron ahí y generaron una penetración bastante interesante. Un capitalismo microscópico, como les decía recién, una acumulación a ras de tierra, suficiente para vivir y sentir el legítimo orgullo de lo plebeyo. Y ahí aparece una idea que es fundamental, que es como la identificación con una clase. Según, bueno, aquí lo dice, esa masa dispersa, aunque compartía una marcada identidad, carecía de suficiente cohesión de clase. Y al final, esa falta de cohesión de clase, a mí me interesaba harto mencionarlo hoy día, porque yo siento que hoy día existe ese problema también en Chile, que si no se están logrando cambios reales es porque falta organización ciudadana efectiva y empoderamiento en base. El empoderamiento en base se veía acá también. O sea, teníamos mucha gente que compartía la misma forma de vida y los mismos problemas de vida, por decirlo así, que eran los plebeyos en este caso, quienes se identificaban con estas formas de vida, quienes además defendían esta forma de vida y eran capaces de matar por esta forma de vida, pero que nunca lograron esa cohesión. Y ante la debilidad que presentaba esa falta de cohesión, la oligarquía actuó más rápidamente, como en general ha actuado en Chile, fue más astuta, por decirlo así. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? Utilizó al Estado, a la Iglesia y al mercado para criminalizar estas prácticas de conquista territorial alternativa, ¿cierto? Criminaliza con el Estado declarando ilegal el vagabundeo, se exige que se tenga un salvoconducto para poder vagar por la tierra. Si no se tiene el salvoconducto es sujeto de irse preso o simplemente de matarlo, el patrón tendrá derecho a matar. La Iglesia lo denosta, ¿cierto? La Iglesia, muy poderosa en ese tiempo, denosta las prácticas del vagabundeo, que son anticristianas, que hay que formar familia, que hay que estacionarse, que hay que estar en un lugar definido, que hay que cultivar la tierra para el bien común, etc. Bajo ese discurso también se criminaliza de una u otra manera. Bueno, y el mercado, excluyendo sus actividades. Y finalmente el mercado hace el proceso más de control sobre este vagabundeo, que es la dominación definitiva, es decir, tras un periodo de demonización de los vagabundos, de los plebeyos, llegan los patrones generosamente y les dicen: bueno, tú eres vagabundo, yo te ofrezco que dejes de ser vagabundo, te vengas a trabajar conmigo en la tierra y juntos gestionamos tu territorio, ¿cierto? Estos microterritorios de lo que hablábamos antes. O sea, el patrón se ofrece para acoger al vagabundo, por decirlo así, para darle un espacio, una legalidad, siempre y cuando el vagabundo hiciera dos cosas: uno le trabajara la tierra y otro le hiciera la milicia patronal, ¿cierto? Para defenderse de otros vagabundos. Entonces nuevamente aparece esta disputa entre chilenos, por decirlo así. Los vagabundos que convertidos, bueno, y los inquilinos que ya estaban trabajando con el patrón, contra los vagabundos que aún no se convierten. Y esta lucha entre chilenos yo creo que también es algo que se nos da un poco peligrosamente, constantemente. Bueno, fueron cooptados en el fondo por los patrones a través de toda esta lógica, ¿cierto? Esta lógica de control que surge en el Estado primero y que empieza a capturarlos y a seducirlos para convertirse hacia trabajar con el patrón y no en contra del patrón.
Entonces, como un poco para ir resumiendo cada una de las etapas, Vagabundeo amplía los márgenes de territorio productivo hacia las fronteras que, de una u otra manera, la oligarquía emergente no había podido entrar, que es lo que conversaba en esta lógica un poco mapuche de trabajar la tierra, de relacionarse con la cultura de la tierra. Ellos fueron capaces también de permitir que los mapuches le abrieran estos poros, por decirlo así, por donde ellos podían pasar de una u otra manera. Patrones mediante el Estado, la Iglesia y el mercado capturan fuerza laboral del vagabundeo y se quedan con los territorios que les daban sustento, y en el fondo eso también permite la expansión de Chile hacia el norte y hacia el sur también. Y sobre todo hacia los vagabundos que estaban desarrollando microminería, cambia un poco la lógica de la microminería y empieza a explotarse con mayor fuerza cuando los patrones captan estos terrenos. Y se asentan las bases para el periodo de plusvalía total y protoesclavización del inclinaje. La plusvalía total es quizás el proceso que a mí más me interesa, porque siento que hoy en día en Chile estamos en un proceso que es muy similar, que es esta idea como de que los patrones, dígase los empresarios, nos entregan a nosotros trabajo, nos entregan techo, nos entregan comida, por lo tanto le debemos todo, ¿cierto? En esta lógica que se trata de instalar un poco, como que agradezcannos que nosotros les entregamos lo que ustedes no tendrían de otra manera. Entonces, es que claro, por eso esas lógicas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tímido proyecto reformista que tenía Bachelet, tratado casi de un proyecto revolucionario marxista-estalinista, cuando en realidad con suerte alcanzaba a rozar un poco lo que es hoy en día la Inglaterra neoliberal, o sea, que en el fondo no es tampoco muy sana desde el punto de vista de la justicia social. Acá los empresarios lo demonizan, apenas aparece lo demonizan. Yo creo que Bachelet con eso jamás pensó que iba a pasar lo que está pasando con su gobierno, que iba a ser prácticamente tratada de bolchevique por tratar de, no sé, de repartir un poco más, ¿cierto? Y no mucho más que eso. A mí, cuando salió el programa de Bachelet, dije, pues esta porquería es una cuestión súper tímida, pero en el fondo, claro, me llamó mucho la atención que los empresarios estuvieran opuestos. Bueno, y viene un poco de acá, ¿cierto? Viene como de la raza, por decirlo así, empresarial, que es muy antigua y que se forma un poco en esta lógica del inclinaje. Ya vamos a hablar un poco de lo que plantea Salazar en torno a la crisis del inclinaje a fines del siglo XIX. Bueno, se asienta esta idea del patrón bondadoso, que por un lado es bondadoso porque me da techo, pero también me esclaviza, ¿cierto? Entonces pasamos a lo que viene, que es el periodo entre 1830 y 1875, que es el periodo de la plusvalía total. El momento en la historia en que al tener inquilinos que les pagaban con fichas prácticamente, o sea, ni siquiera con plata, ni siquiera con dinero, sino que se les pagaba en fichas a estas personas que vivían acá, o se les pagaba en bienes, en comida, en víveres. El patrón no necesita mucha inversión, por no decir que no necesita nada de inversión, no industrializa, es decir, no invierte en medios de producción, en avanzar en medios de producción, y genera una ganancia total de todo lo que produce, ¿cierto? A través de la exportación posterior o a través de las ventas en las ciudades. Y esto se llama plusvalía total. No sé si a alguien le queda claro lo que es la plusvalía total, ¿cierto? Es la ganancia total, el lucro total. O sea, no invierto 0, gano 100, más o menos. Eso es la plusvalía total. Esto es una exageración, obviamente. No era 0, pero era más o menos muy poco, ¿cierto? Bueno, las características de este proceso, como les decía antes, es como el patrón abraza al inquilino, le dice, yo voy a cuidar a tus hijos cuando te mueras, pero lo esclaviza, ¿cierto? Y se genera un círculo bastante vicioso. Estoy medio enfermo, chicos, así que disculpen si no me escuchan de atrás. Y las masas, bueno, acá hay una cita bien interesante de Salazar. Y las masas peonales, curtidas por el sol, harapientas y sin horizonte, cubrieron el territorio de norte a sur, de cordillera a mar, y allí, mordiendo el polvo y la rabia, se dieron a los patrones por fin toda la maldita plusvalía. Y los patrones coloniales pudieron por fin retornar millonarios a la vieja Europa, como hijos pródigos que después de siglos volvían trasplantados no a Sevilla o a Madrid, sino a París, a Roma o Londres. La tierra mirando a la cual habían triunfado, no al corazón católico del viejo imperio, sino al corazón capitalista del nuevo imperio. Es interesante la referencia que hace Salazar a esta idea del corazón católico, porque, por lo menos en este libro y en el libro que sacó ahora hace poco, plantea esta idea de que los mercaderes extranjeros, principalmente los mercaderes españoles, se regían mucho por
digámoslo así, como el resguardo católico moral que tenían los medios de explotación. Es decir, no sé, un mínimo de ética, de tratar bien a los trabajadores, ¿cierto? Al menos evangelizar, al menos educarlos. Sin embargo, el patrón chileno es muy diferente, porque con la ayuda del Estado, con la protección del Estado, la protección en el sentido de anular toda esta ideología católica, por decirlo así, del buen trato, al anular eso, permite una explotación que puede ser bondadosa, pero puede ser terrible también. Y bueno, y ahí empieza a alimentarse todo este proceso como más bien como de rabia entre los inquilinos. Había traído el arado de Víctor Jara, pero porque es como resume un poco todo de lo que era ese proceso. Ahora yo no sé si valga la pena porque estamos yo tengo como 1 hora para hacer todo esto y estamos medio atrasados. Así que se imaginan el arado, por favor. Cántenlo si quieren, sílvenlo. Si quieren lo ponemos un poquito. Que no sé si se va a funcionar porque estas cosas a veces fallan. ¿Se escucha? Poco, ¿no? Además me gustó harto el video. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, bueno, se entiende un poco el peso, ¿cierto? Del arado, por decirlo así. El peso de... Lo bueno de la canción de Víctor Jara es que es reiterativa, no cambia mucho la estrofa, entonces como esa... te hace sentir un poco esa sensación del día a día que se repite, que se repite, que se repite, y genera un peso en la clase campesina del arado, por decirlo así, que se empieza como a acumular, ¿cierto? Y empieza a decir, bueno, esto no me gusta, esto me pesa, esto me hace sentir que yo no estoy para esto, sino yo quiero algo un poco mejor. Vamos a pasar ahora de ahí la escucharán si quieren, es una canción muy bonita. Que es en este peso, ¿cierto? Que sentimos un poco con la canción del arado, esta idea como de las espaldas, este sol que quema, esta ropa harapienta. La élite estaba por otro lado, la oligarquía estaba en un proceso de goce total, o sea, como en un total, viviendo en Europa, en Chile, o sea, haciéndose palacios, viviendo como los dioses, dándose banquetes, haciendo fiestas a todo trapo, en la moneda, cuando se construye la moneda empiezan a hacer fiestas en la moneda, etc. Y aquí Salazar es bastante ácido al decir, dice, cuando bebieron por fin el elixir mágico de la plusvalía total, los mercaderes y los patrones fueron presa de una extraña embriaguez. Y vieron gloria donde había agonía, y triunfo donde había derrota, y estabilidad donde todo oscilaba al borde del abismo, porque era solo una ilusión. Como ilusoria era la plusvalía sobre la que todo ese edificio descansaba. Porque la masa peonizada, desesperada al principio por la derrota de sus padres los vagabundos, ¿cierto? Y las urgencias de su subsistencia, aceptó la protoesclavitud, pero solo como una estación del camino, no como una identidad definitiva. Y ahí, bueno, no sé si ustedes saben, pero desde el año 48 hasta el año 70, más o menos 72, se produce un éxodo masivo de estos inquilinos desde las haciendas hacia el extranjero o hacia otras áreas productivas, en particular hacia fondos de mercaderes extranjeros en Chile. 200.000 se van. O sea, dejan un poco festejando solo a estos gallos, a los de la oligarquía, ¿cierto?
De repente se dieron cuenta que ya no tenían inquilinos para que trabajaran la tierra. De repente se dieron cuenta que se habían ido porque lo habían tratado tan mal que terminaron deteriorando el tejido social y estas personas simplemente, en vez de luchar, en vez de levantarse en armas organizadamente contra esta persona, que era la oligarquía, que sí lo hicieron en algunos casos, en algunos puntos sí hubo levantamiento, sí hubo rebeldía o insurgencia, pero no organizadamente. O sea, esos 200.000 se habrían tomado el país si hubieran querido, pero no estaban organizados, como decíamos antes, no estaban cohesionados. Ellos eligieron trabajar para otra persona, por decirlo así, para ponerlo en simple, ¿cierto? Se fueron, los dejaron solos, festejando solos, y empezó todo el proceso de depresión de la oligarquía criolla. Entonces, en síntesis, tenemos un proceso de protoesclavitud y explotación de la tierra bajo régimen de plusvalía total, semilla definitiva de la lucha de clases, porque aquí es donde se siembra un poco este malestar, que no está cohesionado, que no está organizado entre las clases populares, pero sí está ya sembrado, ¿cierto? Ya en la historia de esta gente, en la historia familiar de estas personas, van a saber que se les obligó a trabajar la tierra por fichas, literalmente, trabajaron la tierra por fichas durante décadas, tierra que ellos alguna vez tuvieron para trabajar también, porque sus papás eran vagabundos y trabajan ellos la tierra para la sustentabilidad de su familia. Se produce el abandono del país masivo de 200.000 rotos, empieza a sonar más fuerte la idea esta del roto, ¿cierto? El roto malagradecido, empiezan a juntarse como la oligarquía se junta para criticar al roto, a decir, ¿cómo el roto nos abandona a estos que se han creído que nosotros les dimos todo y ahora se van y no nos dejan con nada, ¿cierto? Dejando a los mercaderes y patrones solos con su idea de protoesclavizar para maximizar su ganancia, y sumidos en la depresión, están todos estos gallos, bueno, Salazar es mucho más rudo, dice, están llorando, se abrazan, se juntan para abrazarse a llorar, eso es lo que dice en el libro. La oligarquía buscará nuevos modos de lograr supremacía social, y aparece el todopoderoso Estado como un nuevo núcleo de negocios, si lo quieren ver así, un nuevo nicho para la oligarquía, en donde ellos, desde las haciendas, se trasladarán a las ciudades y empezarán a conquistar el Estado, ¿cierto? Este Estado emergente, este Estado que pretende ser democrático y que empieza como a darse forma, pero una democracia que obviamente le convenía mucho a la oligarquía. Una duda, ¿por qué lo ubican entre 1830 y 1875 si el periodo como de anarquía o como de mayor tensión entre la burguesía es como de 1820 al 30 o en la... Porque el proceso de abandono empieza en 1848, según la historiografía de Salazar, y el año 75 se genera una asamblea nacional oligarca, en donde se juntan a ver qué pasó, qué hacemos. Eso es lo que dice por lo menos en los antecedentes que presenta Salazar. Y efectivamente hubo procesos de insurgencia durante todo el periodo de protoesclavitud, principalmente porque el vagabundeo, al ser, digámoslo así, conquistado, en las primeras generaciones, por lo menos estas personas que iban siendo captadas para trabajar como inquilinos, no les pareció tan buena idea esta idea de pasar de ser libres por los campos a ser prisioneros del trabajo, ¿cierto? Y ahí se produjeron procesos de insurgencia que aparecen por lo menos también mencionado acá. Pero el proceso de abandono, que es lo que me interesaba mucho a mí, que es esta idea de no sé si han leído el elogio a la lucidez de José Saramago, que es un poco, bueno, es un cuento, se lo voy a quemar un poco el inicio de la historia, pero el elogio a la lucidez plantea que llega un momento en que el pueblo no votó más, nunca más nadie fue a votar. Estaban los políticos organizados, día de votaciones, el día de elecciones, estaban todos sentados esperando a que llegara la gente a votar, no llegó nadie, pero nadie, cero votaciones. Le han votado 20 los políticos. No votó nadie. Esa es como la hipótesis de Saramago. Dice, ¿qué pasaría en una sociedad en donde la democracia deja de funcionar con votos y deja de funcionar nomás? ¿Qué pasaría con la clase política? Pasó un poco esto. Eso es lo que me interesaba a mí mucho, esta reflexión del abandono de estos 200.000 peones, que es un poco un ejercicio de lucidez, ¿cierto? Bueno, ustedes me están reventando, me están explotando. Yo, en vez de seguir peleando con ustedes, como lo he tratado de hacer, me voy. Me voy y los dejo peleando solo. Me voy al Perú, me voy a Argentina, me voy a no sé dónde. Quédense ustedes con lo suyo, quédense con su tierra. Yo me voy a otro lado con mi familia. Ese ejercicio de lucidez me pareció a mí muy interesante. Así que por eso planteaba como este periodo. Y principalmente por 1875, porque es cuando se genera esta asamblea nacional, que le llaman. Que en realidad participan obviamente este nuevo Estado, ¿cierto? Esta nueva clase política de Estado, esta raza que ellos se autodenominaban como castellano-vasca, harta R entre medio,
que se va del mundo hacendal al mundo político. Empieza como a hacer esa transición. Entonces ya nos enfrentamos al siglo XX, ¿cierto? Ya empezamos a entrar en lo que es el siglo XX, que es donde yo planteo el origen del urbanismo en Chile, entre 1872 y bueno, no me acuerdo bien la fecha, si entre 1870 o 1876 o 1872, 1876. El intendente de la ciudad de Santiago es Benjamín Vicuña Maquena, que me imagino que lo ubican de nombre, cuya forma de entender su rol era bastante urbano, bastante relacionado a los procesos de urbanización y muy vinculado a una nostalgia. Hablamos de todo es súper importante situarnos en lo que era la oligarquía en ese momento. Era una oligarquía nostálgica de un pasado europeo con propiedades en las principales ciudades de Europa, viviendo la gran vida, que de repente se les fue todo, ¿cierto? Se les fue eso, se les cayó el negocio y quedaron un poco solos. Entonces tenían esa nostalgia del pasado, esa nostalgia como europea, que dijeron, bueno, ya no podemos ir, entonces tenemos que ver cómo lo hacemos acá. Y aparece todo el proceso de embellecimiento de Santiago. Es decir, este es un urbanismo bien estéril, es un urbanismo que en el fondo obedece a una búsqueda estética nostálgica, más que una búsqueda de transformaciones sociales relevantes o de ordenamiento territorial o de control, que al final es lo que más tiene el urbanismo. Entonces, abandonada la distancia, la oligarquía llevará su nostalgia a las ciudades y será Vicuña Maquena en Santiago el que, de una u otra manera, viabilice esta materialización de la nostalgia a través del embellecimiento, a través de instalar la idea de la necesidad de embellecer y de sanear. Sanear, ¿cierto? Porque el roterío en las ciudades era una enfermedad, entonces había que sanear esa enfermedad. Y el saneamiento se podía, de una u otra manera, apaciguar con el embellecimiento. Y aparece, por ejemplo, esta obra del Cerro Santa Lucía, el acceso al Cerro Santa Lucía, que ustedes lo ven, que es bastante llamativo, es muy bello, en el fondo. Obedece a esa lógica, ¿cierto? A la belleza. No era necesidad, no era necesario hacer una puerta al Cerro Santa Lucía, pero era muy importante embellecerlo y era una excelente oportunidad de poner en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad, un proceso como este. Vicuña Maquena desarrollará muchas ideas, muchos proyectos de mejoramiento para la ciudad de Santiago, mejoramiento del sentido estético, y con eso se empieza a generar una inquietud en la clase política sobre las necesidades que tendrán las ciudades del siglo XX, ¿cierto? Esto no me acuerdo porque lo puse. Con todo, si ellos, mercaderes, criollos y patrones, no invirtieron suficientemente en medios de producción, otros lo hicieron por ellos y otros adelantaron que eso se hiciera. ¿Quiénes fueron esos otros? Algunos productores criollos, pero sobre todo las casas comerciales extranjeras y productores extranjeros. Fueron sobre todo aquellas las que tempranamente comprendieron que la economía chilena o mecanizaba sus faenas productivas o enfrentaría una erupción económica y social de pronóstico sombrío. Claro, Salazar es bien contrario a la idea de imperialismo en Chile. O sea, no sé si sea tan contrario, pero por lo menos en el libro lo plantea como que él responde a esas tesis, de que en Chile hubo imperialismo. Porque para su interpretación lo que en realidad ocurre en Chile es que los empresarios extranjeros que se instalaron en Chile hicieron las cosas bien desde el punto de vista capitalista. O sea, de una lógica capitalista, ellos son los que hicieron las cosas bien, no los criollos. Porque los criollos no mecanizaron, porque los criollos no desarrollaron los medios de producción y porque los criollos no industrializaron, sino que fueron los extranjeros que vinieron a Chile. Entonces, en esta lógica capitalista, y pónganse por favor en ese plano, o sea, si ustedes fueran capitalistas, lo que hicieron bien la pega fueron los extranjeros y no los chilenos. Esa es como más o menos la lógica que plantea Salazar bien resumidamente. Y que hace bastante sentido con esta idea de que efectivamente las maquinarias que se produjeron en Chile fueron producidas por empresas extranjeras, que los medios de producción agrícola, sobre todo en el campo, cuando se empezaron a mecanizar y empezaron a capacitar a la clase obrera, y con eso aparece también todo lo que es un proletariado agrícola, fue por los empresarios extranjeros principalmente. Entonces, de una u otra manera, por ejemplo, el proceso del salitre, también muy de empresario extranjero, les da tiempo a la oligarquía para llorar, por decirlo así, para llorar la pérdida, ¿cierto? Para llorar el abandonar esta nostalgia de un pasado europeo en Chile,
para llorar de una u otra manera o para pensar en qué hacemos ahora, cómo nos instalamos desde el Estado para generar de nuevo lo que nosotros merecemos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con estos inquilinos? ¿Necesitamos que vuelva el inquilinaje para volver a esto? ¿O necesitamos fortalecer las estructuras estatales para que el Estado sea tan fuerte que nosotros desde el Estado podamos dominar todos los procesos sociales que se desarrollan en Chile, etcétera? Esos 30 años, 40 años que dura como el tope del salitre hasta el año 1910 o por ahí, le da tiempo a la oligarquía para organizarse. Y en la organización se empiezan a producir una serie de fenómenos que hacen que la ciudad, entre otras cosas, ellos se desplazan a la ciudad, hacen que la ciudad empiece a tomar mayor fuerza como núcleo, por decirlo así, de desarrollo de oportunidades, no solamente sociales, económicas y mercantiles, si se quiere decir, sino que sobre todo de poder. La ciudad era un excelente espacio para disputar el poder a estos mercaderes extranjeros, o incluso para desde el Estado dominar a los mercaderes extranjeros, que es lo que, bueno, Salazar lo plantea así, y de repente decía también que estos mercaderes extranjeros fueron de una u otra manera socavados en su afán por ampliar los medios productivos y por industrializar por la misma clase criolla que hoy día se instalaba en el poder político. Un poco por envidia también, ¿cierto? Que se creen estos extranjeros que vienen a explotar nuestra tierra, deberíamos hacerlo nosotros, cuando ellos no fueron capaces de industrializar. Entonces, en esa disputa empieza el Estado, oligárquico en este caso, democrático cada vez más, a cooptar de una u otra manera los medios, la forma de producir. Entonces, en las ciudades, que empiezan a vivir la migración, ¿cierto? Del campo a la ciudad, que empiezan porque también, bueno, entre medio hubo un proceso de merma productiva de la agricultura a fines del siglo XIX, hasta 1906 más o menos. Los procesos agrícolas empiezan a decaer principalmente porque las exportaciones agrícolas ya no eran sustentables. O sea, el trigo era más fácil, era más barato después de la industrialización producirlo en Estados Unidos que traerlo desde Chile. O, por poner un ejemplo, ¿cierto? O lo mismo con los mercados más distantes. Entonces, ante esta diferenciación en los medios de producción y en los costos de producción, ya no era rentable traer el trigo desde Chile, por lo tanto la agricultura tuvo una fuerte baja, lo que generó un fuerte desempleo agrícola y esa gente se fue a las ciudades, que como ya decíamos, eran núcleos fundamentales de oportunidades de diverso tipo. Y como no había espacio en las ciudades, más que palacios para la oligarquía en ese momento, la gente empezó a utilizar el territorio como podía, ¿cierto? Y aparece todo este sistema de los conventillos, ¿cierto? ¿Conocen con Cristóbal? Profe, ¿usted cómo ve, a partir de las medidas que igual tomó Vicuña Maquena, cómo se configuró esta segregación social dentro de Santiago? Porque si bien gracias a él y su proceso de funcionamiento de la ciudad, también le coaptó a las personas que venían de inmigrantes a instalarse, no sé, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Excepción en bastiones como podría ser, no sé, el mercado central, cosas así, que son pequeños puntos, focos que igual están bien cerca del límite que había implantado Vicuña Maquena, que era el mismo para como control social de la sociedad. Yo creo que Vicuña Maquena es el perpetuador de esa segregación. O sea, la ciudad del siglo XX, que se inicia con las obras de Vicuña Maquena, desde mi forma de ver, en el urbanismo no hay nada que sea casualidad. O sea, tú todo lo puedes planificar si quieres. La segregación social está absolutamente bien diseñada. O sea, la división de un espacio para unos y para otros, eso está diseñado. De hecho, Vicuña Maquena decía, una frase con Ortega, que siempre hablaba, que la ciudad civilizada llegaba hasta Avenida Maza y de ahí empezaba la ciudad bárbara. De hecho, el plano de Santiago que él saca en el año 75, otro plano de Santiago famoso, delimita la ciudad así. Una de sus ideas era crear un ferrocarril de circunvalación que, bueno, ahora vendría a ser un libro de Pucio. No, que existe el ferrocarril, que es el anillo de hierro. Claro, y allá está la periferia y aquí está el centro civilizado. Claro, es que esa visión de segregar... Por eso decía Cristóbal que la segregación socio-residencial no es casualidad. Hasta el día de hoy sigue siendo diseñada para que funcione así, porque bastaría con cambiar ciertas políticas hoy en día para que eso empezara a desaparecer. Sin embargo, la historia de Chile, como les decía, desde el inicio, o sea, desde 1541 ha segregado, no sé, por la historia de la chimba, ¿cierto? Como para allá la chimba, de hecho los bandoleros que vivían en la chimba cruzaban al centro a robar y volvían a la chimba, ese era como un poco el discurso. O sea, toda esta idea de que tú vives al otro lado del río, yo vivo a este lado del río,
tú eres un vago y un roto, yo soy un oligarca noble, ¿cierto? No sé. Entonces, todo ese proceso se empieza a ensayar con el origen del urbanismo en Chile y empiezan a aparecer estos planes, ¿cierto? Planes que no tienen ninguna relación geográfica con Chile, o sea, no tienen, con Santiago en este caso, ¿cierto? No hay una relación directa entre las condiciones espaciales de la ciudad de Santiago desde el punto de vista geográfico, entender que estamos entre una cordillera, entre dos cordilleras, el río, el otro río al sur, sino que tienen una idea de buscar la producción espacial muy similar, en este caso, a París, ¿cierto? Las diagonales. Las diagonales de Haussmann. No sé si conocen a Haussmann. Haussmann es un varón que hizo la remodelación de París, para lo cual tuvo que hacer un proceso de saneamiento de todo el centro de París, es decir, expulsión total de toda la gente pobre que vivía en el borde del río Sena, los manda a la periferia, y con eso París es lo que es París hoy en día, en base a un proceso de represión, ¿cierto? Entonces aparecen estos primeros planos de transformación de Santiago para embellecerlo, siempre con la lógica de embellecer, ¿cierto? Todavía no aparece como la ciencia urbanística, que es lo que se va a hablar después. Este es el segundo plano de transformación. Hay varios planos de transformación, y por lo menos 8 antes de que nazca el urbanismo. 8 que circularon, seguramente hay más. Hay un libro muy bueno de René Martínez, por si a alguien le interesa, se llama Planos de Transformación, y está todos los planos de la historia de la ciudad de Santiago, que don René por lo menos todavía está vivo, tiene 90 años el hombre, y él ha coleccionado todos esos planos, conoce perfectamente la historia de la ciudad, a través de la planimetría. Bueno, este es un plano que tras este plano, que un poco detona una serie de inquietudes sobre cómo es el futuro de la ciudad, cómo nos vamos a ver en ese futuro. El Congreso, muy preocupado de las cosas relevantes, como era embellecer Santiago, por ejemplo, decide ordenar la organización de un nuevo plan, que en el fondo es bastante el libro del mismo, no más que redibujado, ¿cierto? Bueno, así se invierte la plata del Estado, como bien invertida. Es igual con diferentes Con más detalle. con un poquito más de detalle nomás, ¿cierto? Pero bueno, así está. Por eso Salazar critica tanto a la oligarquía política inicial, ¿cierto? Dice que son mi sensación, que Salazar no lo dice porque es un académico serio, yo que no lo soy, voy a decirlo, y es que la oligarquía chilena es una manga de tonto. Dije tonto, no dije otra palabra. Una manga de limitados, porque históricamente no fueron capaces de, ellos no industrializaron, ellos no generaron medios productivos, ellos trataron mal a la gente que trabajaba para ellos, hasta el día de hoy, por lo tanto ellos mismos han socavado sus propias autodestrucciones históricas, ¿cierto? Bueno, eso yo lo dije bien ordenadito, así que... Este otro plano, que este plano lo hace un inglés, Ernest Cox, que ni siquiera nunca en su vida había pisado Chile. Este plano se lo pide el embajador a este inglés, así como, porque así funciona un poco así funciona un poco Chile hasta el día de hoy, ¿cierto? Oye, tú eres amigo mío, ¿por qué no te haces un plano de mi ciudad para que lo transformemos así entre nosotros? ¿Cachai? No te preocupes, yo me hago cargo de que esto funcione. Y mira, fíjense lo brutal que era, o sea, un círculo. ¿Ven el círculo, cierto? Sí. ¿Usted sabe lo que significa construir un círculo en una ciudad? Todo lo que hay que demoler para hacer un círculo. ¿Y cómo aseguro yo que el círculo funcione en esa época, donde no había Google Earth, por decirlo así? ¿Cómo yo aseguro la precisión de ese círculo? ¿Cuál es el centro efectivo? El centro de la moneda, obviamente. Entonces era toda esta idea de hacer que todo circulara en torno a este palacio emergente, símbolo de la oligarquía política. Son varios círculos. Círculo, pero fíjate, el círculo domina. El círculo da forma a las diagonales. El círculo determina cuál es la tangente, cuál es la perpendicular al eje, etc. Y sobre el río, imagínate. Sorry. Se me olvida que no estoy en una escuela de arquitectura. Pero fíjense, bueno, ¿se dan cuenta? O sea, el despilfarro era esta idea de que un inglés que jamás en su vida había pisado Chile venía y proponía y se publicaba un plano nuevo para la transformación de Santiago. O sea, desde Londres a Santiago, sin viajar.
ni siquiera con Google Earth. El tipo ni siquiera había visto una foto así como Street View de cómo se veía. Entonces Santiago trajo las fronteras productivas hacia sí y las convirtió en fronteras especulativas desde sí. Entonces, todo el proceso centralista que ya existía en Santiago desde antes, a través de la capitalización de los negocios en la ciudad, se empieza a condensar. O sea, se produce lo que bueno, ya le hablé de Lefebvre, lo que Lefebvre habla de un proceso de implosión. La implosión, un fenómeno físico, ¿cierto? Que previo a la explosión de un átomo. Empieza como un hoyo negro a chupar todo lo que se empieza a aproximar, ¿cierto? Y lo condensa y empieza a concentrarse y a generarse una condensación, por decirlo así, de todas estas actividades un poco conflictivas, un poco descoordinadas, en una ciudad que se empezaba cada vez más a tomar, por decirlo así, una posición mucho más fundamental de la que ya tenía antes como capital del reino, por decirlo así. Entonces, tenemos, como para resumir un poco en lo que estamos más o menos en 1920, 1925, yo no me he metido nada en los gobiernos de Alessandri, ni lo que ha pasado antes, ni todas las revoluciones que hubo entre medio, ni todos los alzamientos, ni siquiera hemos hablado de Santa María de Iquique, que es un momento fundamental, pero en el fondo es donde, por decirlo así, la clase obrera va a tener como su Arturo Prat, ¿cierto? Que son las personas estas que fueron asesinadas, masacradas en el fondo. Tiene su propio Arturo Prat para enarbolar banderas de lucha social desde la clase popular, ¿cierto? Pero eso no nos vamos a meter mucho porque, como les decía, el tiempo ya se me está un poco viniendo encima. Entonces, vamos a ir directamente al momento en que teníamos también estos mercaderes extranjeros que incomodaban mucho a la oligarquía criolla porque venían y les iba súper bien y a ellos no les iba nada de bien, entonces era como la envidia, esta lucha que tenían entre ellos. Y aparece el milagro para la oligarquía chilena, que es la caída de la bolsa de Nueva York. En el año 29 revienta la economía mundial, luego Europa se ve absolutamente perjudicada, obviamente Chile también, pero a la oligarquía criolla que estaba en el Estado no le duele, por decirlo así, tanto el bolsillo como si le duele a los empresarios extranjeros. Lo que hace que estos empresarios extranjeros que tenían todavía empresas funcionando tengan que irse, ¿cierto? Se produce un abandono masivo de estos mercaderes que incomodaban tanto a la oligarquía política. Tenemos que ya la ciudad es un conflicto, un problema grande, ¿cierto? Está todo el problema de la migración, el incremento súper acelerado que tuvo ciudades como Santiago, producto de la caída de la exportación agrícola a principios del siglo. Se empieza a desarrollar un proceso de hacinamiento muy grande y se produce la expulsión de estos extranjeros que venían a profitar de la tierra chilena, por decirlo así. Entonces se generan todos los factores necesarios con una crisis mundial que cambiará el liderazgo económico de Chile. Dejaremos de mirar a Europa, empezaremos a mirar a Estados Unidos. A Estados Unidos no nos mirará a nosotros, porque no nos interesamos mucho, pero sí nosotros trataremos de traer como ideas de allá, trataremos de hacer que nos miren, por decirlo así, hasta el día de hoy yo creo, y se dan todos los factores para que la oligarquía se reinstale en el poder político, ya más o menos armado esto, ¿cierto? A través de todo este Estado democrático, en donde la oligarquía obviamente eran también los representantes democráticos de este nuevo Estado, y esta vez a través de los negocios. Y ahí vamos a ver un poco por qué el urbanismo es tan importante en esta historia de la preservación de la diferenciación de clases en Chile. Entonces los factores, hay un giro de un Estado democrático que va a hacer que la clase oligárquica, en esta idea democrática, ¿cierto?, no se podían hacer los giros, o sea, no podían ser tan negreros, por decirlo así, como fueron antes con los regímenes protoesclavistas que se desarrollaron porque la democracia no era eso, ¿cierto? Y su negocio ahora era la democracia. Su negocio ahora ya no era más la explotación. Dígame. Una duda, pero igual, a pesar de que venga la democracia, igualmente hay un legado de un capitalismo inglés que está explotando la salitrera, que es un capitalismo igual que es acaparador, que es especulativo. Entonces las relaciones contractuales, por muy democráticas que sean, ya no van a tener esta herencia colonial, sino que van a ser propiamente capitalistas. Claro, que es lo que es toda esa transición del llanto, por decirlo así, entre el 75 y el 1910, digamos, el centenario, ¿cierto?, donde se celebra un poco todo esto, lo que se ha logrado hacer, fue también una reflexión sobre lo que querían para Chile y cuál era su nuevo rol. Y por eso quisiera quizás no mezclarlo con los procesos económicos, porque aquí la oligarquía empieza a entender que digámoslo así, su
su bien más rentable en ese momento era la democracia. La democracia, entendamos la democracia como la posibilidad de instalarse en el poder, ¿cierto? En el poder político, y desde el poder político gobernar el poder mercantil. Esa transición es lenta, dura varias décadas en el fondo, hasta que entienden en el año, más o menos, la crisis del 30, del 29, del 30, es cuando ellos entienden que hay más oportunidades desde la política que desde el mercado propiamente tal, porque la política le entrega más control en el mundo de los años 30, ¿cierto? Donde la democracia se empezaba a esparcir por toda América de forma un poco más sólida. Y Chile, un poco con esta idea siempre como de las apariencias, tenía también el deseo de ser una democracia ejemplar. Y así se había planteado a sí mismo. Una república parlamentaria, ¿cierto? Inicialmente, luego presidencial, una nueva constitución en el año 25. Entonces, empezaron a pasar fenómenos que empoderaban de argumentos de control a la clase política, clase política civil, que les permite perpetuarse un poco en esta supremacía ideológica sobre lo que iba a ser Chile de ahí en más. Entonces, bueno, teníamos eso, teníamos la migración campo-ciudad, o sea, las ciudades están colapsando, ese es un hecho. Eso, hay, no sé si lo puse acá, pero había cerca de un 60% de las viviendas en las ciudades eran informales, o sea, era una acción brutal. Bueno, y aparece en esta necesidad de dar frente a estas ciudades en colapso, en estado a punto de colapsar, aparece el Estado como el gran responsable de que aparezca una solución, ¿cierto? Ya, eso no lo voy a decir todavía. Entonces la ciudad, ¿qué es la ciudad? Ahora es interesante porque, claro, para uno lo tiene más o menos claro, pero ¿la ciudad qué es? Es un terreno, ¿cierto? Un terreno confinado por límite, en donde ¿qué es lo que hay que hacer adentro? Actividades humanas. ¿Cuál es la actividad humana más importante que se hace en la ciudad hoy en día? Es la transacción de bienes y servicios, ¿cierto? ¿Quién iba a controlar esa transacción de bienes y servicios? El Estado. ¿Quién iba a hacer la producción de esos bienes y servicios? Seguramente la oligarquía, ¿cierto? Porque eran los que tenían más o menos un poco más de medio, más confiabilidad financiera para que el Estado le prestara plata a un, digamos, voy a poner un caso, me voy a pegar en los pies, a un arquitecto que venga de la oligarquía va a tener más posibilidades de ser el arquitecto que diseña un edificio antes que sea uno que viene de las clases populares, porque tiene una espalda económica que permite que el Estado diga, bueno, este gallo si le va mal, por último lo expropio, ¿cierto? O sea, le quito las cosas. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Totalmente bancario cuando te quitan todas las cosas, cuando te embarga. A esto lo embargo, a este gallo lo embargo, sí, pero al pobre no tengo nada que embargar, así que no me conviene. Eso funciona hasta el día de hoy. Si yo me quiero registrar en el Ministerio de Obras Públicas para ser consultor del Ministerio de Obras Públicas, poder diseñar un edificio, tengo que tener una espalda económica para diseñar un edificio importante, digamos, un pabellón de la Universidad de Santiago, tengo que tener una espalda económica de 50 millones de pesos en el banco, o una boleta de garantía, o sea que un banco me extiende una boleta por 50 millones de pesos. Yo no puedo hacer eso, yo soy un arquitecto absolutamente subcalificado para trabajar con el Ministerio de Obras Públicas desde ese punto de vista, y claramente hay como 14 oficinas de arquitectura que sí pueden, que son familias que vienen de más o menos de estas raíces, ¿cierto? Profesor, un ejemplo que igual es bastante gráfico es cómo, no sé, hasta casi fines del siglo XIX, que la aduana principal estuviera en Santiago, no en Valparaíso. Por ejemplo. Entonces tenían que traer todos los bienes para acá y aparte además, crecía el mercado negro y todo eso, no era rentable y tenían que acá pasarse para después de nuevo devolverse y venderse. Te fijas que hay ahí también una lógica de cortoplacismo también. Todas las transacciones. Y hoy día Valparaíso está así también un poco porque siempre fue una especie de brazo de Santiago. Ya que no sirve este brazo, en un momento no sirvió más porque el fondo de mar de Valparaíso no daba para los buques más grandes, se fueron a San Antonio y Santiago olvidó a Valparaíso y se fue a mirar a San Antonio y se olvidó de todo lo que era el problema de Valparaíso y hoy en día tiene una cesantía brutal que era la más alta hace poco, ahora no me acuerdo qué ciudad lo pasó. Y eso es un problema también histórico. Y eso se perpetúa a través de la planificación y del urbanismo también. Entonces, claro, estábamos conversando un poco de lo que era la ciudad, ¿cierto? Esta ciudad lo que significaba para la oligarquía en el Estado es la posibilidad de con fondos del Estado, invertir para obras sociales, ¿cierto? Vivienda, por ejemplo, vivienda social.
¿Qué es la vivienda social en la práctica? Si yo lo miro por el lado bueno, que lo vi muchas veces, mucho tiempo, como una persona bien inocente que creía en la bondad de las personas empresarias en este país, yo decía, sí, bueno, los empresarios ganan menos plata por hacer vivienda social, ¿cierto? Y ayudan a la gente. Eso claro, desde el punto de vista de este nuevo rol democrático, de deberse al pueblo, hacer vivienda social, era un gesto súper, digámoslo así, altruista de parte de la oligarquía, ¿cierto? Yo me sacrifico mi tiempo para que el Estado me pase la plata y me pague para yo hacerle casa a ustedes que no tienen, ¿cierto? Y ustedes después le pagarán al Estado en cuotas, ¿cierto? Entonces, ¿quién era esas personas? ¿De dónde venían esas personas que eran tan nobles y que hacían ese gesto? Seguramente familiares de los miembros del Estado o amigos o simplemente de la misma clase. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad? La ciudad perpetúa esa dinámica, ese ciclo acumulativo en la oligarquía y permite que la oligarquía se reinstale con una supremacía no solamente política, sino que empieza a construir un capital financiero que les permitirá hoy en día ser política, economía, lo mismo hoy en día, ¿cierto? O sea, como el poder económico, el poder político están amarrados de la mano casi, van a los mismos colegios, van a las mismas plazas, van a las mismas malls, van a la misma universidad, etc. Entonces, en ese proceso se inicia con el desarrollo de la ciudad. Cuando la oligarquía ya perdió todo su poder en cuanto al desarrollo mercantil, cuando ya no supo exportar más, porque al final es un poco eso, ¿cierto? Porque por lo menos así lo plantea Salazar. Dice, estos gallos ya no supieron qué hacer para generar un ciclo acumulativo de capital. Vieron en la ciudad una oportunidad fundamental, porque en la ciudad que les permitía a ellos supremacía política, supremacía económica y control social a través de la democracia, ¿cierto? Entonces, tenían todo amarrado. Era muy fácil amarrar todo eso. Y bueno, aparece en esta lógica de buscar el bien común a través de la inversión pública, a través del Estado, a través de la gestión de los recursos del Estado, mediante la inversión privada para la construcción digamos vivienda, pero también puede ser proyectos de infraestructura, caminos, sistemas de transporte público, en ese tiempo todavía no, pero por ejemplo trenes, todas esas cosas que venían del mundo privado, era el Estado el que designaba esos recursos. ¿Y a quién se los designaba? Bueno, ahí empieza se reinicia un poco la supremacía de la oligarquía sobre las clases, ¿cierto? Unas clases populares que venían más o menos efervescentes, ¿cierto? Venían empoderándose, venían con la fundación del Partido Comunista, después con la fundación del Partido Socialista, pero la clase oligárquica ya astutamente, como siempre, había cooptado un poco a estas clases populares, en este caso con la ayuda del Estado democrático. Entonces el urbanismo... esta idea de ya no hacer la ciudad para embellecerla, porque ¿qué es eso? O sea, ¿a quién le sirve embellecer la ciudad? ¿Cómo gano votos yo? ¿Cómo me perpetúo en el poder embelleciendo? Si al final embellecer va a ser para los mismos. No, yo necesito hacer de la ciudad una herramienta de distribución de bienes y servicios equitativos para toda la ciudadanía. Tengo que hacer de la ciudad el refugio de la calidad de vida, ¿cierto? Tengo que hacer que toda la gente que esté en la ciudad tenga trabajo, tengo que hacer que toda la gente que esté en la ciudad tenga capacidad de llegar al trabajo, y tengo que hacer que la ciudad tenga espacios de ocio, que tenga vivienda digna, no buena, digna. Todo eso empieza a focalizarse. Entonces aparece la necesidad de una disciplina, que en el mundo ya empezaba a existir en los años 20, que fuera capaz de lidiar con toda esta complejidad. Una disciplina que no era arquitectura, porque era muy escueta. La arquitectura en ese tiempo era muy de muros para adentro, en el fondo, o sea, embellecer el edificio y nada más que después para todo lo que iba a ser el desarrollo interior. No era la ingeniería, sino que había que buscar una nueva disciplina. Y aparece, bueno, me salté como que tenía estas típicas frases del Bronce que uno las hace en el PowerPoint, pero después nunca las dice. Así que... bueno, ya lo dije, más o menos que la ciudad es el mecanismo más eficiente en la perpetuación de la oligarquía sobre el dominio de las fuerzas sociales, por decirlo así. Y aparece este señor, no sé si lo conocen, Karl Brunner, austriaco, urbanista, científico, quien, invitado por Carlos Ibáñez del Campo el año 29, viene a Chile y empieza a desarrollar todo lo que será desde Austria, desde el Imperio Austriaco en ese tiempo. Él aprendió a ser urbanista en el Imperio Austriaco, o sea, un urbanismo militarizado. Empieza a desarrollar todo lo que es la instrucción del urbanismo. Empieza a desarrollar una escuela del urbanismo en la Universidad de Chile, el Instituto de... ¿Cómo se llama? El Instituto de Desarrollo Urbano, algo así.
No me acuerdo el nombre, solo para la otra charla se lo cito si quieren. Entonces, el año 31, con la ayuda de Brunner, el Ministerio de Obras Públicas desarrolla la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es, no sé si la conocen, pero es la forma en que se determina de qué manera se construye en Chile y cómo se debe cumplir con la ley a la hora de hacer un edificio. Y eso, de una otra manera, establece el control total de parte del Estado sobre cómo va a ser la ciudad y sobre cómo va a ser la producción de los medios espaciales. Y empiezan a aparecer ya obras urbanas, proyectos urbanos, ¿cierto? 50 millones de pesos en modernizar los alrededores de la Moneda y construir edificios para los ministerios. Dígase Paseo Bulnes, ¿cierto? Paseo Bulnes, Plaza de la Constitución, en ese tiempo con otros nombres, obviamente. La Moneda, el embellecimiento, y no solamente embellecimiento, sino que el desarrollo de edificación estatal. O sea, ¿dónde ponen la primera ficha desde el punto de vista de este Estado oligárquico en el urbanismo? Es en el desarrollo de edificios para el Estado. Ya no quieren palacios, ¿cierto? Ya no, porque ya no necesitan los palacios. Los palacios ya están en los palacios. Quieren edificios para el Estado. Primeras inversiones van al Estado. Luego aparecerá toda la inversión en cuanto a... En ese sentido igual es súper como anonadante la lógica que utilizan en el sentido de hacer el Paseo Bulnes y la Plaza de la Constitución, porque rehace totalmente la visión de la Moneda. Dentro de la Moneda se ve casi desde el principio del Paseo Bulnes, a través del portal que se da ahí, y es como legitimar aún más la clase oligárquica dentro de la ciudad. Pero la nueva clase oligárquica. Claro, la clase O sea, oligárquica. la oligárquica con nuevo giro, ¿cierto? Ya no un giro mercantil, sino que un giro político. Entonces, bueno, el urbanismo lo que hace es, digámoslo bien crudo, así, es ponerle números un poquitito indiscutibles, positivistas, a la necesidad de construir ciudad. Porque ante la carencia de vivienda y ante los problemas de saneamiento, los problemas que aparecerán después de vialidad, los problemas que aparecen en torno a, por ejemplo, los desastres, los procesos de reconstrucción de la ciudad, de los que hablábamos al principio, después de los desastres que en Chile pasan a cada rato, iban a necesitar de una ciencia capaz de definir cómo se iba a usar la plata en esos lugares. Y si ustedes analizan, que es un trabajo que yo tengo que hacer en algún momento, pero por lo menos en los últimos 20 años, si ustedes analizan cuáles han sido las familias, o digámoslo así, las personas que han sido los encargados de desarrollar esos proyectos, van a tener un patrón oligárquico bastante claro. Se invisibiliza el problema de la ciudad. No aparecen los discursos presidenciales. 5 minutos habló Bachelet de la ciudad en el último 21 de mayo y 2 minutos el año pasado. Y Piñera no habló de la ciudad el año antepasado. La ciudad no se toca. No se toca como un problema social. Pero ahí están todas las soluciones también. Ahí está la distribución, ahí está el empoderamiento popular, ahí está la distribución ahí está la capacidad que tendríamos nosotros para acceder a decisiones reales que transformen nuestra vida diaria. Medios de transporte, localización de establecimientos de educación, ya que queremos caer en el tema de la educación pública, apertura de establecimientos de educación. ¿Por qué las universidades públicas están cerradas, por ejemplo? ¿Por qué yo no puedo entrar a la biblioteca de la Universidad Católica? Bueno, no es para la Universidad de Chile, por ejemplo. ¿Por qué yo no puedo ir a la biblioteca un domingo? Se supone que es pública, la pagan con mi plata, con la plata de todos, a través de lo que me descuentan a mí. ¿Por qué la ciudad se cierra cuando alguien dice que hay que cerrarla, si yo quiero que esté abierta? ¿Por qué yo no puedo incidir en esas transformaciones? ¿Qué es esa idea de la participación ciudadana, por ejemplo? Porque no decidimos. Porque no tenemos poder. De decisión. Porque el poder está cooptado, incluso a través de la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Una invitación que te hace el poder a preguntarte Una qué cosa opinas. es la opinión y la otra es decidir. Si Transformar, puedes hacer la exactamente. opinión. Por eso la ciudad es fundamental y, como yo les digo, ha sido invisibilizada. ¿Ustedes saben de quién eran las casas copeas? ¿Quién las hizo? ¿Quién las construyó? ¿Quién? Pérez Lloma, exactamente. Y las reconstruyó después. PY se llama su empresa. Y ahí está el tipo, fue ministro de Interior hace poco. Esas lógicas de reproducción de dominación, como dice Lefebvre, y volviendo un poco a la producción del espacio, no solamente se manifiestan en la ciudad, sino que se reproducen en la ciudad. Es la ciudad la que permite que esta cosa siga funcionando. Es la ciudad la que permite que la oligarquía siga en el poder. Porque en gran parte nosotros, como clase popular, si lo queremos poner así, yo me incluyo obviamente,
no nos hemos organizado lo suficiente para discutir e impugnar ese espacio. Lo que pasa en otros países, también capitalistas, pongo el caso, por ejemplo, suizo, es que, está bien, existe capitalismo fuerte, duro, pero de todas maneras, en la mesa en donde se sientan las personas a decidir qué se va a hacer con la ciudad, se sienta el Estado, se sienta el mercado y se sienta la sociedad civil también, con el mismo poder, 33, 33, 33. No existe una pata coja como tenemos acá. Acá se sienta el mercado con el Estado. Y hoy día se sienta el mercado y el Estado en la misma silla, porque son lo mismo, ¿cierto? Sea el color que sea. Entonces, bueno, esta primera cátedra, la idea era un poco instalar la relevancia del urbanismo en la impugnación pública que nosotros tenemos por transformar este país, ¿cierto? La ciudad. Ahora, cuando ustedes se vayan para casa, quizás van a andar medio perseguidos, viendo cómo el transporte público no funciona, alguien está metido detrás de eso, quién rompió el paradero es un capitalista, ¿no? Quizás tengan esa visión, puede ser, pero lo interesante está en empezar a leer la ciudad ya no solamente como un conjunto de objetos sólidos, sino que como un conjunto de relaciones de poder en las cuales triunfó un grupo por sobre otro, ¿ya? La próxima, transición hacia el urbanismo neoliberal, ¿ya? ¿Preguntas, chiquillos, algo que quieran decir? Reflexiones, todo me sirve. Digan. Pero no está relacionado a esto, o sea, aquí veo compañeros que están tomando el paro y vienen como solo una cátedra libre. ¿Alerta vergüenza? Yo lo paso, veo todos los días. ¿Qué responden, pues, chiquillos? De la reacción de compañeros. A ver, me encanta la pregunta, porque veo que tampoco hay respuesta. Entonces, caemos un poco también en la misma lógica de lo que yo estaba criticando, que es esta falta de cohesión, ¿cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Por qué no respondo? ¿Por qué no dialogamos de repente mejor? Cuando alguien me emplaza. Ya, yo sí vengo al paro, pero lo que igual me queda como reflexión de la cátedra y de la lógica igual de echar a andar la universidad bajo nuestras decisiones tiene completamente que ver con la materia que estamos estudiando, porque si en el fondo estamos cuestionándonos cómo se toman las decisiones y acá mismo estamos teniendo una experiencia de tomar nuestros espacios, nuestros territorios, echarlos a funcionar. ¿Por qué? Porque hay un problema político profundo donde hay autoritarismo, corrupción y todo eso, estamos dando una lucha y yo creo que igual debiese igual armonizarse independiente de los tiempos que tenemos cada uno para estar acá en la universidad, esa lógica de colaboración en el fondo, porque si no nos quedamos igual en la lógica que ha tenido igual por décadas y cientos de años igual Chile, de ser espectadores de los procesos que están pasando y que una misma cúpula decía la planificación urbana, decía cómo se gastan los fondos estatales, decía cómo se administran las universidades. Entonces yo creo que, bueno, allá de lo que el ánimo que hay en el compañero, igual es importante hacerse esas preguntas, pues compañeros, ¿hasta cuándo nosotros miramos como otros decían por nosotros? Yo igual encuentro súper valiosa la clase, me gusta mucho el compañero de otras carreras, creo que es posible extender el poder aprender, porque nosotros sí queremos clases, para muchos compañeros y compañeras, sí queremos clases, pero bajo otras lógicas, donde podamos tener condiciones de calidad para poder tener clases, pero también donde podamos decidir. Eso, igual agradezco al profesor la disposición que tuvo, ojalá que se repitan y a los demás compañeros invitarlos a la reflexión igual, y a discutir si no hay por qué tenerle miedo a la discusión. Tal vez no encuentran válidas las formas que se están movilizando ahora, pero para cambiar eso hay que ser proactivo y opinar, no criticar nomás o alejarse o irse. Eso. Sí, yo también agradecido que venga gente de las carreras y todo. Igual como que hace rato se le había pedido al profe que hiciera cátedras de este tipo y igual contento que hayan venido. Pero a mí igual me gustaría como más que nada plantear una pregunta, ¿ya? Y ver qué tal ustedes. Yo creo que la mayoría son alumnos de acá de la universidad y preguntarles cómo ven ustedes si es que de verdad también se replican estas lógicas neoliberalistas dentro de la universidad.
Ya no sé qué edificios pueden ver ustedes que son tan bonitos, que también dentro de cierta moda dicen lo mismo que dicen, no sé, por ejemplo, el Paseo de Bulnes con la Moneda, cuando uno ve rectoría, por ejemplo, que es uno de los edificios que más se ve dentro de la universidad. Porque tiene el CITE, por ejemplo, cuando uno pasa al centro de Aula Magna, también es como llamativo. Son también edificios que están hechos con el afán de crear el poder dentro de la universidad. Son edificios que tampoco son tan abiertos al público. Por ejemplo, el CITE que es del Banco Santander. ¿Cuál es el CITE? El sitio Caballería. Ah, que es como rotito. Entonces son edificios que igual tienen, bueno, la mayoría de edificios acá en la universidad tienen varios espacios abiertos en los lados, pero estos edificios están ubicados estratégicamente en lugares donde son demasiado visibles. Por ejemplo acá el Patio de Historia, no sé. Nadie sabe Eso también digo que también es una invitación de mi parte que vean cómo se replican también esta lógica de poder dentro de la universidad. De hecho, es súper común esas cosas a la vez, por ejemplo, YouTube, o igual tiene ingeniería, para que hablar de pero algo más que es mucho más común que nosotros y los de afuera también lo ven son las rejas que tiene toda la universidad y que le prohíben entrar a la demás gente de la comunidad adentro de la universidad, donde nosotros no podemos compartir con otra gente que está afuera, y que fue una de las primeras demandas por las cuales este paro también se empezó a movilizar, por el tema de por qué a nosotros nos tienen que todos los días pedir la credencial para poder entrar a la universidad, y a la gente que no es de la universidad no puede ingresar a un lugar que está dentro de un espacio y que vive otra gente de otra comunidad. Es una comunidad que debería ser un espacio abierto siendo estatal, donde debería generar una sociabilidad con la comunidad que existe al lado, que digo Portales, o la misma gente que tiene que cruzar, que fueron uno de los cuestionamientos que se realizaron para que este movimiento también se empezara a desarrollar. O sea, nosotros también queremos decidir, pero también estamos viendo que dentro de esta universidad que todos llaman, que es la universidad como del pueblo, la universidad donde vienen todos los revolucionarios, la universidad donde aquí pasamos más en paro, los que no queremos estudiar, al final no pasa nada, pues. Solesi nos tiene igual encerrados, nos cohíbe, nosotros nos quedamos callados, nos sacamos la cara, nos miramos nomás, no decimos nada. Hay gente luchando, hay gente en toma, hay gente con decisión, hay gente que se quiere movilizar, pero los demás ahí nomás, pues callados, en clase, quieren volver, también. O sea, igual es una weá para seguirse avanzando, porque tú estás en una universidad y después va a llegar el momento de salir, ¿cachai? Y todos vamos a dejar de ser ese revolucionario estudiantil y vamos a hacer la misma mierda de la mierda que nosotros nos estamos quejando. Vamos a hacer una mierda más en el zapato de otra persona, una mierda que no le importa si le pegan a un ciego en el metro, no le importa si tenemos que pagar lucas para subir al pasaje, que si golpea a una señora para poder subir a la micro, ¿cachai? Esa misma mierda. Entonces, si venimos a estudiar para hacer más mierda, mejor no entremos a la universidad. Eso es lo único que yo aprendo en esta clase. ¿Reacciones a lo que dice la Javiera? Yo creo que también la universidad es un mecanismo súper eficiente de reproducción de estos procesos. Yo tengo muchos amigos que estudiaron muy esperanzadamente carreras súper innovadoras y ahora están todos trabajando en un banco. Entonces uno se pregunta también, o en un banco, en estas instituciones extrañas que son como bancos, pero no son bancos, que hacen cosas de banco, pero que en verdad le hacen favor al banco, y no sé qué hacen. Entonces es bastante... ¿Y por qué pasa eso? Porque creo yo, y mi visión, porque yo como arquitecto, yo no sé si ustedes saben, pero en Chile hay como 12.000 arquitectos para 8.000 plazas a lo máximo. O sea, sobramos y mucho, y las ciudades no están mejores porque sobremos. O sea, no están los mejores haciendo arquitectura, sino que están haciendo ahí los que están más arriba nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que mi visión es que no estamos organizados. Yo me miro a mí, en el fondo ustedes se verán ustedes como estudiantes de diferentes carreras, pero yo me miro a mí y digo, bueno, yo en realidad con mis colegas arquitectos, bueno, yo sí, converso harto y peleo harto por estas cosas, pero porque busco que nos organicemos, ¿cierto? Que nos unamos un poco esta idea de los plebeyos, ¿cierto? De que se empoderaron en base a una forma de hacer las cosas y crearon una identidad, pero no se cohesionaron. ¿Y qué pasó? Los dominaron y los esclavizaron, ¿cierto?
Yo siento que eso pasa hoy día un poco, muy parecidamente, en otra escala, obviamente. O sea, hoy día, claro, yo estoy vestido así, no con harapos, pero en el fondo igual estoy esclavizado, tengo una deuda, ¿se entiende, no? Hay como un proceso de involucramiento en esta sociedad sin contestar a la sociedad, sin impugnarlo en la forma en que la sociedad se reproduce, que si no lo corta alguien organizadamente, porque aquí no va a haber un Batman que va a organizar a la gente en las cloacas para salir a disputar la ciudad, sino que hay que ver cómo se hace en esta instancia. ¿Hace cuánto rato que están en paro? ¿2 meses y medio? 4 meses. Y yo no sé qué logran en 4 meses. Yo fui presidente de mi centro de estudiantes en su momento, no acá en la central, y hicimos paro también, pero también llega un momento en que uno tiene que ir a hacer algo. O sea, en el fondo, o ya, si veis que el paro es estéril, cambiáis la estrategia, porque no hacéis paro, hacéis otro tipo de cosas, cambiáis la forma de actuar. Yo no sé qué están logrando, y en eso adhiero obviamente a Salazar, de nuevo, porque él decía, ¿hasta cuándo las movilizaciones si es que no están logrando nada? ¿Qué es lo que sigue? ¿O cómo se innova? ¿Cómo se usan estos mecanismos, por decirlo así, neoliberales, si queremos, de la creatividad, de la innovación, de la autodestrucción creativa y todo eso? ¿Cómo lo usamos en favor de instalar un discurso? Por ejemplo, no sé, los tipos de... no quiero empujarlo a nada, pero los tipos del Transantiago, nadie lo escuchaba, ¿cierto? O del metro, no, del Transantiago. Nadie lo escuchaba, hasta que los compadres pararon el metro. Una mañana. Y ahí en las noticias, entrevistaron por fin al sindicalista, le pusieron un micrófono en el Mercurio, salió transcrito, no sé si bien o mal, pero salió en el Mercurio. Apareció el discurso, ¿cierto? Apareció la demanda que estaban desarrollando. Y no sé en qué habrá quedado, seguramente muy poco, pero avanzaron un poquito, ¿cierto? Yo también me pregunto en qué está el USACH hoy en día, porque no cacho por qué 4 meses de paro, así como, oye, pero ¿cómo no logran nada en 4 meses? O sea, como, ya el semestre, yo creo que el semestre como que se murió, ¿no? Pero yo creo que nosotros sí hemos hecho cosas. Ahora, el punto es que el rector se niega a poder avanzar en acuerdo o negociar, porque nosotros sí hemos trabajado durante todo el paro haciendo propuestas, desde historia hasta económicamente, argumentar cada una de las posturas, las demandas, ponernos de acuerdo con los funcionarios, hacer asambleas triestamentales, hacer jornadas de difusión, movilización, todo. Pero pasa que, no sé, el rector se fue fuera de Chile, volvió y no quiere negociar, cierra unilateralmente las mesas de negociación. Entonces pasa por encima de la democracia de nuestro estamento y llama a clases sin llegar a acuerdo, porque nosotros lo que más hemos dicho no es que no queramos clases, pero que se nos escuchen las demandas y además que él puede tener su versión de democracia, pero sabe que hay fraude financiero y que están desaparecidos 100.000 millones de pesos y que hay funcionarios que eran cómplices de dictadura y que siguen ejerciendo acá. Entonces yo creo que está lo que hemos hecho, faltan las medidas de presión, que yo creo que, por eso le pregunto a los compañeros, tal vez falta más creatividad, faltan más manos sin duda, porque por ejemplo queremos tomarnos ciertos edificios, pero la toma requiere mucha fuerza y para no tampoco hacer nuestro frente. Entonces yo creo que para mí lo que falta es más, que se sumen más manos para poder radicalizar y que sea un golpe más efectivo golpear todos juntos. Pero yo el otro día conversaba con un dirigente de una toma, que fue una toma, que ya no es una toma, y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hacía entonces con esto? Porque él, claro, me planteaba una crítica bien en torno a lo que es el Estado, la democracia y cómo funcionan estas cosas hoy en día. Y él me decía, ¿sabes que nosotros no pescamos no nos importa ya la política ni el Estado, nada. Nos dan subsidios, la empresa privada nos da donaciones, como ya nosotros sabemos que eso lo hacen para sanearse ellos, pero nosotros les vamos a pasar por al lado, ni siquiera por arriba, por al lado. O sea, nosotros vamos a pasar y vamos a seguir con nuestro camino y ellos de repente nos van a mirar, que estamos 20 cuadras más adelante y nos van a gritar, oye, espérame. Pero ya no, a lo que voy. Porque claro, tú me dijiste justo el listado de acciones estudiantiles que se desarrollan generalmente en todos los movimientos estudiantiles dentro de la universidad, ¿cierto? Que son más o menos eso, o sea, asamblea, discusión, comunicar en lo que estamos, hacer que toda la gente, o la mayor cantidad de gente posible, sepa por qué estamos movilizados, parar, marchar, ahora está escuchando una batucada, está como el set, ¿cierto? El kit, por decirlo así, como si esto fuera neoliberal, diría, no, usted quiere contratar un plan de marcha, bueno, aquí le paso sus kits de acciones, pero ¿caché que esos kits están súper bien controlados también? Entonces, ¿cómo innovar
para instalar una demanda, yo esperaría que de esta universidad, y de cualquier universidad en general, donde se supone que hay una serie de cabros súper inquietos intelectualmente, se genere algo más que el kit, ¿cierto? Estamos en una sociedad que premia la innovación, capaz que hasta se ganan un premio de la CPC con la innovación del kit protestístico, por decirlo así. Pero el tema está en cómo cambiar esa lógica, que por ejemplo los pobladores lo hicieron. Los pobladores dijeron, ya, ¿sabes qué? Ya no sirve de nada que nos vayamos a colgar de la moneda porque estos gallos no nos pescan, salimos en las noticias, nos criminalizan, nos meten a los pacos, nos palean, etc. Hagamos otra cosa. Usemos lo que tenemos y avancemos igual. Filo con estos gallos. No vamos a votar, los tenemos en 10% de popularidad, da lo mismo. Avanzamos nosotros y logramos nuestros objetivos. Porque llega un momento en que tú decís, ok, no me escuchan, no cambio, no transformo, no soy capaz de cohesionar a mis compañeros para que avancemos juntos. Entonces tengo que cambiar la estrategia, ¿o no? Pero eso me refiere más en específico porque como que no está hablando. Yo no lo voy a decir nada porque yo cuando era presidente del centro de alumnos un profesor se trató de meter en nuestro movimiento y yo lo eché. Y eso lo deberían hacer ustedes, porque yo estoy... No más que meterse. No deberían dejar que un profesor venga a darle consejos, de hecho. Porque eso es antitestamental. O sea, no, pues nosotros creemos que tiene que haber diálogo. Sí, pues diálogo, pero no consultoría. Tenía que votar para eso. No, pero estoy tratando de... No, pero más allá de eso, entienden a lo que voy, ¿cierto? Que la estrategia... Yo el otro día, no sé si conocen a Manfred Max Neef. ¿Lo conocen? Deberían conocerlo. Fue candidato a presidente de Chile buscando perder. Él fue candidato del año 94 contra Frey, diciendo yo voy a la candidatura para perder. Porque lo único que quiero es decir mi discurso académico político, que es un ecologista anticapitalista en el fondo. Y bueno, es una figura que obviamente en Chile no es reconocida, pero ganó el premio Nobel Alternativo de Economía, es un tipo brillante, ¿cierto? Que en general es ex rector de la Universidad Austral. Bueno, él sacó hace poco un libro que se llama La economía desenmascarada, que en el fondo él y un físico se juntaron a leer libros de economía de los últimos 200 años. Decía que leyeron 3 metros de altura de libros de economía y dijeron que la economía históricamente ha estado equivocada, que la economía históricamente ha sido una falacia, una falsedad, ¿cierto? Una máscara de un proceso que en el fondo es elitista y oligárquico, que es un poco más o menos lo que apunta todo el problema de la contemporaneidad cultural en el mundo, ¿cierto? Entonces decía que la única diferencia que tiene el hombre, la raza humana, con el resto de los animales es la estupidez. El único que somos diferentes es que somos estúpidos. ¿Por qué somos estúpidos? Porque ante la evidencia, en este caso él critica la economía, ¿cierto? Ante la evidencia, o sea, ante la enorme cantidad de evidencia que existe que dice que la economía liberal, tradicional, de libre mercado y todo eso no genera justicia social, seguimos intentando instalar un discurso y seguimos creyendo que algún día va a ser. Eso es lo que dice. Entonces, él dice que esa es la diferencia entre el hombre. O sea, el hombre es capaz de equivocarse 2 veces y caerse 2 veces en el mismo hoyo, por ejemplo. Un animal no. Un gato pasa una vez, se moja, nunca más pisó por ahí, ¿cierto? El hombre no. El hombre va y se cae. De nuevo. Y de nuevo y de nuevo. No aprende, ¿cierto? Es estúpido. Porque no cambia su estrategia cuando ve que la evidencia demuestra que no logra nada. Y eso es lo que yo le diría a ustedes. Respetuosamente les digo, esta estrategia no está siendo inteligente. No les voy a decir estúpido porque me parece ofensivo. Pero no están logrando nada. No están logrando que el rector vuelva a Chile. No sé qué es lo que quieren lograr en primera instancia para instalar esa discusión, ¿cierto? Pero no han logrado, no sé, como el juez, ¿cierto? Que tiene el martillo, que dirime. No han logrado usted agarrarle el martillo y dirimir usted. No nos está proponiendo nada, como no está diciendo nada nuevo, es como falta algo, sí, falta algo. Sí, pues. ¿Pero qué queréis que te dé la respuesta? Ni siquiera la sé. Ni siquiera conozco a Solesi. Me va a conocer cuando me eche por decir esto. Cuando lo vea en YouTube o algo así. Pero se entiende, ¿no? Que yo no sé, 4 meses es mucho. Es mucho y yo no creo que la violencia sea tampoco el camino. Yo creo que hay que darle
una vueltecita. Chao. Ya chiquillos, gracias, nos vemos cuando sea, no sé cuándo. Chao.